buenas noches, mis amados hermanos, mis amigos, siempre. Un placer saludarles, su hermano Cristian Vargas les saluda, deseándoles que se encuentren bendecidos, prosperados en Cristo Jesús nuestro Salvador. Bienvenidos a una respuesta más que tenemos en este programa donde en la Biblia encuentro. En esta noche le corresponde a este servidor responder a la pregunta ¿dónde en la Biblia encuentro cómo revela Dios su voluntad hoy en día? Vamos a tratar, hermanos, de ser breves y puntuales en esta respuesta, siempre basados en la palabra del Señor. Así que sin más demora, vamos de una sola vez a leer lo que la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Dónde en la Biblia encontramos cómo Dios revela su voluntad hoy en día? En primer lugar, hermanos, vamos a mencionar que la palabra voluntad es del griego telema, y esta palabra significa un deseo, un anhelo, un propósito, una decisión o un intento. Así que cuando preguntamos cómo saber la voluntad de Dios, estamos preguntando cuál es el deseo, cuál es el anhelo, cuál es el propósito, cuál es la decisión de Dios para nuestros días. En este texto que acabamos de leer, el escritor nos dice que Dios ha hablado siempre a la humanidad. Dios siempre ha sido específico, siempre ha sido puntual al comunicarse con su creación, con la humanidad. Dios habló, dice el escritor, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Desde el principio de la creación, desde el Génesis, Dios ha comunicado su voluntad. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, fue claro con ellos. Fue específico acerca de cuál era su deseo, su propósito, su voluntad. De todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol que está en el medio no pueden comer, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Así que Dios les reveló su voluntad a ellos, les habló claramente y les dijo cuál era su deseo. Tiempo después, Dios habla directamente con Noé, que por cierto fue distinto, vivió de una manera distinta para el promedio de su época, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios decide empezar de nuevo con la persona de Noé y le dice: Noé, voy a enviar un diluvio, pero quiero que construyas un arca. Dios fue específico con Noé. Le habló directamente, le dijo cómo quería el arca, de qué tamaño, de qué longitud, de qué ancho, de qué alto, de qué tipo de madera. Fue específico, le reveló su voluntad directamente. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que Dios habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Habló directamente con Abraham, con Isaac, con Jacob, con cada uno de los profetas. Habló directamente y les reveló su voluntad. Luego habló al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dios comunicaba su voluntad, su propósito, su intención, se la comunicaba a Moisés, y Moisés, como profeta, se la comunicaba, en este caso, al pueblo de Israel. Luego recuerde cómo Dios habló a los reyes y a los jueces en el Antiguo Testamento, y cómo utilizó Dios también a los profetas para revelar su voluntad, su juicio sobre las naciones. Sin embargo, y aquí es donde entramos en materia, sin embargo, dice el escritor a los Hebreos, ahora, en estos postreros días,
Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo le hablaba Dios al escritor o en el tiempo del escritor de los Hebreos? Les habló por medio del Hijo. Debemos recordar textos como Mateo 17, ese momento en el cual el Señor Jesús sube con tres de sus más allegados apóstoles a ese monte de la transfiguración, donde Jesús se transfigura y aparece junto con él Moisés y Elías. A Pedro se le ocurre la gran idea de hacer tres enramadas, es decir, tres altares para, en este caso, adorar, perdón, adorar, hermanos, en este caso a Moisés, a Elías y a Jesús. Sin embargo, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No solamente Dios está revelando ahora quién es importante. Estando presente el Señor Jesús, ¿quién es más importante entre Jesús, Moisés y Elías? Jesús, el Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia, a él deben oír. Es interesante porque Juan, en el capítulo 1, versículo 17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Y los judíos, hermanos, valoraban y respetaban mucho, eran muy estrictos con la ley de Moisés. Muy apegados a la tradición y a la ley de Moisés, porque era la completa voluntad de Dios revelada a través de Moisés y dada por medio o como una ley. Sin embargo, dice el escritor Juan que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron dadas o vinieron solamente por la persona de Jesucristo. Ahora, entre Moisés y Jesucristo, ¿quién es mayor? ¿A quién debemos oír? Dice el escritor, a Jesucristo. Por 3 años aproximadamente el Señor Jesús estuvo predicando en esta tierra. Por 3 años aproximadamente estuvo enseñando a los apóstoles la doctrina nueva que él traía. Preparó durante estos 3 años a 12 hombres y luego durante 3 años también aproximadamente instruyó al apóstol Pablo y le dio el Evangelio. Luego de esos 3 años, al final de esos 3 años, en Mateo capítulo 28, 19 al 20, Cristo les dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y preste atención, dice Cristo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo los envió a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que Cristo les dice a los apóstoles y enseñen a la gente todas las cosas que les he mandado. Entonces, en cierta forma o en esta forma, Dios nos ha hablado o nos habló o le habló a la gente de este tiempo por medio de los apóstoles. Cuando Cristo asciende al cielo, los apóstoles continúan la enseñanza de Cristo Jesús. Es decir, en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por medio del Hijo y también por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, mis hermanos, en el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, después de que estos 3,000 personas se bautizaron y fueron agregadas a la iglesia del Señor, dice que perseveraban, continuaron, dice, en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina viene de la palabra griega didascalía, hermanos, que es prácticamente una enseñanza. Es decir, estos 3,000 que se bautizaron continuaron en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué era lo que enseñaban los apóstoles? Lo que Cristo les había enseñado a ellos.
Es decir, los apóstoles no estaban predicando otra cosa que lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a ellos. La misma enseñanza, la misma doctrina. Entonces, en primer lugar, Dios habló por medio de su Hijo, quien trajo su mensaje. En segundo lugar, ese mensaje Cristo se lo dio a los apóstoles. Y los apóstoles enseñaron en estos tiempos bíblicos la doctrina de Jesús. Dicho sea de paso, el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos fue revelación de Dios. Fue revelación que Dios le dio a los apóstoles y que los apóstoles escribieron para que usted y yo tengamos la completa revelación de Dios en su palabra. Por eso es que cuando nosotros vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 al 21, encontramos esta declaración del apóstol Pedro. En el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, al cual o en el cual tengo complacencia. Eso lo escuchó Pedro en el monte de la transfiguración y nos lo está revelando ahora a nosotros. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dice, verso 19, tenemos también, y está hablando de los apóstoles, cuando él dice tenemos, se refiere a los apóstoles, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Subraya esa palabra. Estas profecías no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que la palabra, la Biblia que usted y yo tenemos hoy, no se completó de un día para otro. Fue escrita aproximadamente por 40 hombres en tiempos diferentes, un periodo de tiempo muy largo, aproximadamente 1500 años, hermanos, pero un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. Dios ha revelado su completa voluntad para nosotros, en primer lugar, a nosotros, por medio de su Hijo amado, quien constituyó heredero y por quien sí mismo hizo el universo. Este Hijo amado le dio voluntad de Dios a sus apóstoles, quienes, inspirados también por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos hoy. Esta es la completa revelación de Dios para nosotros hoy en día. Dios no necesita revelar nada más hoy, ni por medio de sueños, ni por medio de profetas, ni tampoco Dios habla directamente hoy como habló en el Antiguo Testamento. Pablo en 1 Corintios 13, versículos 8 al 10 dice que las profecías iban a acabar, que la ciencia y las lenguas cesarían, acabarían cuando viniera lo perfecto, es decir, la completa revelación de Dios, el Nuevo Testamento. Hermano, no se deje engañar. Cuando alguien venga y le diga, el Señor me reveló en sueños, o cuando alguien le diga, el Señor se me apareció y me habló directamente, no podemos creer a estas cosas. Dios no necesita revelar nada.
hoy en día, porque ya todo está revelado. El Señor Jesús, cuando prometió el Espíritu Santo a los apóstoles, les dijo que el Espíritu Santo los guiaría a ellos a toda la verdad. No a una parte de la verdad, no a media verdad, sino que los guiaría a toda la verdad. Es decir, lo que ellos nos han dejado a nosotros es la completa voluntad de Dios. ¿Cómo revela Dios su voluntad al ser humano hoy en día? Por medio de su palabra. Si alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, solamente le resta abrir las páginas de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas cosas del Antiguo Testamento se escribieron para que usted y yo podamos tener esperanza. Las palabras del Nuevo Testamento son la voluntad de Dios. Dios no puede revelar o no necesita revelar nada nuevo hoy en día que sea diferente a lo que dicen las páginas del Nuevo Testamento. Es interesante, curioso y hasta chistoso ver que muchas personas siguen saliendo hoy en día y ponen que tal año, por ejemplo, a tal hora o tal día será el fin del mundo, cuando el Señor ni siquiera nos ha revelado eso, ni siquiera el Hijo conoce esa información y muchos se han atrevido a dar supuestas fechas en las cuales o en la cual va a ser el fin del mundo. Y siguen apareciendo cada día personas que aseveran o aseguran haber recibido una revelación de parte de Dios, cuando ya su palabra es clara en que esto de la voluntad de Dios ha sido completamente revelado. Pero quiero terminar esta intervención, hermanos, en esta noche porque nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como ya lo mencioné, tan solamente abriendo las páginas del Nuevo Testamento. Hay varias cosas que Dios quiere que nosotros obedezcamos o cumplamos de acuerdo a su voluntad. En primer lugar, quiero que lea conmigo Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que no debemos conformarnos o vivir de acuerdo a este mundo, sino que debemos transformar nuestro entendimiento, transformar nuestra forma de pensar, porque sólo así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Al acercarnos a su palabra y conocer su voluntad, debe haber una transformación de lo que hay en nuestra mente para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad y a la gracia del Señor. Note lo que Efesios 5:17 nos dice en la palabra del Señor. Una vez más, hermanos, vamos a estar viendo algunos textos que nos hablan acerca de cuál es esa voluntad. Dice Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sin conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas, vamos a ser, dice Pablo, insensatos. No vamos a entender. Si no abrimos la Biblia, si no abrimos el Nuevo Testamento, vamos a ser insensatos. No vamos a poder llegar a conocer cuál es la voluntad del Señor. Y si usted lee el capítulo 5 de Efesios, comienza diciendo que debemos ser imitadores de Dios como hijos de luz. Debemos vivir como Dios desea. Pero ¿cómo vamos a saberlo
si no sabemos su voluntad, si no estudiamos su palabra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, versículo 3, hermano, me corrijo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Veamos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nos apartemos de fornicación, dice el versículo 3, y que nos hagamos en nuestra vida cada día una vida de santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para eso tenemos que apartarnos de fornicación. Para eso tenemos que tener nuestra propia esposa en santidad. Para eso tenemos que no vivir en la concupiscencia de los gentiles, verso 5. Para eso no podemos agraviar a nuestros hermanos. Y usted puede seguir leyendo en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice el escritor, sino a santificación. Y el que se niega o desecha esto, no ha desechado a los hombres, sino a Dios, porque esta es su voluntad. Aquí mismo en Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, dice el escritor: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nota, hermanos, en cada uno de los versos que les estoy citando, encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos saber cuál es la voluntad de Dios tan solamente abriendo las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, hablemos un poco más acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Unos cuantos versículos más, hermanos. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. Evangelio de Juan 6, 38 al 40 dice: porque he descendido del cielo, dice Jesús. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, dice Jesús, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nosotros, que todos los seres humanos creamos en su Hijo amado, para que creyendo podamos obtener la vida eterna, y para que creyendo pueda el Señor Jesús resucitarnos en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es salvar a toda la humanidad. El problema es que muchos no van a poder ser salvos porque han negado o no quieren aceptar la fe en el Hijo de Dios. Efesios 1, 9 al 11 dice misterio de su voluntad, o menciona la expresión el misterio de su voluntad. Por medio de Jesús nos predestinó y nos ha dado herencia, dice el texto, según su voluntad. Hebreos 10:10 dice: es voluntad de Dios santificarnos mediante su Hijo Jesucristo. Fue su voluntad. Nadie lo obligó. A Dios nadie lo obliga. A Dios nadie lo coacciona. Fue su voluntad santificarnos mediante la persona de su Hijo amado, Jesucristo. Y ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 36, dice que Dios quiere darnos la promesa después de que hayamos hecho o cumplido su
voluntad. Hermanos, Dios no puede premiar a quien no ha hecho su voluntad. Dios es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 6. Dios va a premiar, va a dar la recompensa a aquellos que hagan su voluntad. Y su voluntad está aquí revelada. No hay que esperar recibir sueños o revelaciones o profecías nuevas. Él ya nos ha dicho qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 15, se nos dice que Dios quiere que hagamos el bien. Esa es su voluntad. Dios quiere que hagamos el bien para callar la ignorancia de hombres insensatos. Quiero finalizar, hermanos, con dos textos. El primero de ellos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2, 17. Yo sé que usted lo ha leído. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto lo dijo Juan después de haber dicho en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, eso es una verdad. Todo esto va a pasar, todo esto se va a destruir. El mundo pasa y también sus deseos. Pero note, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y puesto que Él quiere que hagamos su voluntad, ya la ha revelado completamente en el Nuevo Testamento. Ahí es donde Dios revela su voluntad para nosotros hoy en día. Termino con un texto, hermano, que me ha parecido demasiado importante. En Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35. Encontramos al Maestro de Maestros hablando y diciendo lo siguiente, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mis hermanos, mis amigos, todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre. En otras palabras, esa es mi familia. Con esos es que yo tengo comunión, con los que hacen la voluntad de Dios, con los que hacen la voluntad de mi Padre. Termino en esta noche preguntando a cada uno de nosotros, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos acudiendo a las páginas del Nuevo Testamento para empaparnos y saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida? De ser así y de estar haciendo la voluntad de Dios, podremos gozar comunión no solo con el Padre, sino también con su Hijo amado, por quien Él nos ha revelado, o a través de quien, de su Hijo amado, Él nos ha revelado su voluntad. Si usted en esta noche reconoce que no está haciendo la voluntad de Dios, le invitamos en el amor de Cristo Jesús a acudir a las páginas del Nuevo Testamento y encontrarás la voluntad de Dios para tu vida. Les agradecemos su atención, les agradecemos siempre apoyar este ministerio, esperando que esta respuesta y todo este ministerio sea de bendición para su vida, que todos podamos, con mucha fortaleza espiritual, hacer la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente. Cristian Vargas se despide deseándoles bendiciones. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz.
gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy.